Malvinas in the Studio, un espacio de información para analizar, debatir y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y el que se viene. Los lunes a las 23 con la conducción de Martín Alejandro Ortiz Quintero por Radio Tren Topic. Qué buena onda esto. Ya estamos al aire. Y estamos al aire, y es animal que estemos al aire, porque fíjense, no sé, los que nos están viendo por Twitch lo van a ver de entrada. Los que están escuchando la radio no lo van a ver porque están escuchando la radio, obviamente. Somos 4 hoy en el estudio. Estamos con Manuel, estamos con Gonzalo y tenemos un invitado de lujo que es Salvador Escarpino, licenciado en Relaciones Internacionales, investigador de los IPEX. ¿Podés decirme, Salvador, las siglas de los IPEX que son? ¿Observatorio? Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Observatorio de Coyuntura Internacional y de Política Exterior. Recién estuvimos con Salvador, tuvimos una pequeña charla en la rutina de los lunes antes del programa. Tuvimos una pequeña charla en la cual, hablamos mucho del tema que vamos a hablar durante todo el programa, que es Malvinas. Pero recién Salvador me dijo: mirá que mi especialidad no es Malvinas. O sea, si la especialidad de él no es Malvinas y sabe todo lo que sabe, te imaginás lo que es la especialidad de él, ¿no? Porque nos quedamos recién con todo lo que nos empezó a contar, nos quedamos... o sea, yo lo estaba escuchando nada más, y vieron que a mí me gusta hablar un montón. Yo lo estaba escuchando nada más, y la verdad que empezó a tirar toda pregunta que le tirábamos, la contestaba, la devolvía. Parecía Thiago Silva, rebotando todo de abajo, no pasaba nada. Así que tenemos un invitado de lujo, un maestro de maestros. Que quiero aclarar una cosita sobre Salvador y después quiero hacer como el comentario introductorio. Una cosa que dijo Salvador cuando estábamos comiendo recién entre los 4 fue que lo que le molesta de Malvinas, y si me equivoco me decís, yo no soy como los medios que van a inventarte una frase. No, claro, para el highlight. Lo que dijo Salvador fue que una de las cosas que le molestaba de Malvinas es que era una causa justa, ¿no? ¿No dijiste eso? Lo que más impotencia me da. Lo que más impotencia te da es que es una causa justa porque tenés la del derecho, ¿no? A favor. Todo. La geografía, el derecho, la historia, lo que se te ocurra a favor. Así que, fíjense, ¿por qué quiero destacar esto? Yo soy partidario de que cuando uno habla con una persona, habla con un especialista o lee un libro, que puede ser de ficción o de no ficción, siempre para mí es importante conocer al autor, ¿no? Conocer de qué se trata, o sea, si esa persona cree en lo que está hablando. Y no menciono a modo de chiste que no es la especialidad de Salvador, sino que lo menciono a modo de... Tenemos una persona que se sale de su camino para poder comunicar sobre algo que él cree que es una causa justa por la que vale la pena, ¿no? Luchar. Salvador, ¿vos cuántos años tenés? 25. 25 años tiene, o sea, no estuviste en Malvinas. No. Sin embargo, encontrás en la academia, en la investigación, una herramienta para, por así decirlo, luchar, combatir contra una injusticia, y eso siempre es valorable. Es lo único para mí que es valorable, ¿no? El defender las cosas que uno cree, ¿no? Con todas las herramientas que uno tiene. Vos podrías tranquilamente decirme, no, ¿sabés qué? Voy otro día a hablar de Rusia, que es lo que a mí me gusta, que de Rusia debemos tener un montón para hablar. Sí. Pero elige venir a hablar de Malvinas, elige estudiar más de un tema y dar cátedra, ¿no? Porque, o sea, ahora lo voy a dejar hablar en un ratito, quiero hacer la introducción, quiero escuchar un poquito de, si tenemos música, me gustaría escuchar un poquito de Californication para calentar los motores, para hacer la transición también. Pero quiero hacer un comentario antes de empezar, que tiene que ver con el sábado, fue 2 de abril, ¿no? Sábado fue 2 de abril. 40 años pasaron de la guerra de Malvinas. Nosotros, la verdad que no, yo al menos como equipo no sentimos la necesidad tal vez de publicar algo, ¿no? De hablar de algo que es como a viva voz, ya se sabe, ¿no? O sea, si uno es argentino, como decíamos recién, ¿no? A menos que esté medio loquito, si uno es argentino, la causa de Malvinas es una causa argentina, ¿no? Y
Se han hecho incontables homenajes, incontables monumentos. Bueno, Gonzalo también nos va a contar un poco de la experiencia en primera persona, ¿no? El padre de Gonzalo es veterano de guerra, ¿no? Obviamente estamos hablando también de eso un poquito. Manu y yo nos vamos a quedar mirando de afuera, aparentemente, pero acá estamos. No, y a lo que quería ir es que se hicieron un montón de homenajes, se hicieron un montón de marchas, etcétera. Pasaron 40 años y es algo que para mí es conmovedor, ¿no? Que nos una... estamos tan divididos en tantas cosas en el mundo, ¿no? Pero yo hablo de Argentina, que es el país donde vivo. Estamos tan divididos por tantas cosas estúpidas, ¿no? Por tantas cosas estúpidas, ¿no? Porque a mí me gusta Cristina, ¿no? Porque a mí me gusta Macri, ¿no? Porque a mí me gusta Boca, a mí me gusta River, ¿no? Porque Messi sí, Messi no. Elegimos dividirnos por tantas cosas que encontrar algo que nos une hace que a mí me demuestra, al menos a mí, ¿no? Que la esperanza no está perdida, que podemos unirnos. Y que tenemos que unirnos, porque separados, ¿no? Divide y reinarás. Y quería hacer esa aclaración, ¿no? Que es un reclamo que nos une como argentinos. Somos todos argentinos, los que estamos acá en el programa, y aquellos que no son argentinos y nos escuchan también comparten, ¿no? Estamos hablando de eso con Salvador, que es una causa latinoamericana. Es una causa latinoamericana, ¿no? Y quiero que sepan que yo el programa de hoy lo encaro desde ahí. Yo lo encaro desde la esperanza, lo encaro desde la unión, lo encaro desde el mensaje que como argentinos y argentinas tenemos que promover. Tenemos que volver a encontrar las cosas que nos unen, las cosas que tenemos en común. Ya sabemos todo lo que nos separa, ¿no? Ya sabemos todo lo que nos separa, ya sabemos todo lo que nos divide, ya sabemos todo lo que está ahí adentro de esa grieta, ese término perverso que inventaron entre un par de periodistas que inventaron eso para vender un montón de libros, y de repente nosotros nos quedamos con la carga emocional y psicológica. Ya sabemos todo lo que nos separa, hablemos de cosas que nos unen y empecemos a buscar que Malvinas sea, ¿no? Que el legado que nos deje Malvinas, además de el constante reclamo de que son argentinas, ¿no? Y que nos la reconozcan a nivel mundial, que Malvinas sea tal vez que el legado que nos deje sea volver a encontrar las cosas que nos unen, ¿no? Y que nos encontremos como argentinos y argentinas el día de mañana, ¿no? Hablando de un proyecto de país, de un país en común, y no hablando de lo que queremos para mañana, sino hablando de lo que queremos en serio como argentinos y argentinas, unidos abajo, al frente y al costado y adelante de la misma bandera, ¿no? Que es una bandera hermosa. Así que bueno, si hacemos la transición, arrancamos. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Ahora sí. No, pobre Johnny, que está ahí, el operador, uno de los mejores operadores que existe en el mundo. Y lo estamos volviendo loco. Llegamos, le dijimos, mirá que somos 4, ¿cómo son 4? Y vino, nos puso los micrófonos, acomodó la cámara. No es la primera vez que lo volvemos loco. No es la primera vez que lo volvemos loco. Lo hacemos bajar a que nos abra. La verdad que Johnny es maestro. Pero bueno, entramos al programa, comentario inicial, fuera de ahí. Me costó un montón, les tengo que decir la verdad, me costó un montón preparar el comentario inicial, aunque no parezca, yo preparo estas cosas. Porque en verdad siento que es una causa, teniendo a Gonzalo acá, que el padre es veterano, teniendo a vos que sabés tanto, y bueno, Manu que está acá. No, la verdad que es difícil hacer un comentario sobre eso sin caer en clichés y sin decir las cosas, viste, que dice todo el mundo y que no significa nada, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar. El título del programa de hoy es ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Salvador tiene, pero 1300 apuntes que después mostráselos a la cámara, ¿no? Para que vean que esto es... El pibe viene hiper preparado a esto y está buenísimo, me encanta. Yo le digo al pibe, no por una falta de respeto, sino porque Salvador compartimos casi toda la universidad juntos. Yo me fui para la sociología, él se fue para las relaciones internacionales, pero cursamos un montón de materias, rendimos, estudiamos juntos, así que tenemos una relación profesional y de amistad, y hoy nos une la relación profesional, y eso la verdad me súper enorgullece, Salvador, que estemos acá como profesionales, los dos, vos y yo.
Arranquemos, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por todos los elogios del comienzo. Tampoco están así como lo pinta Martín, pero bueno, vamos a tratar de profundizar un poco y de comentarle un poco a la audiencia de por qué las Malvinas son argentinas y de que no sea una consigna caprichosa, una consigna vacía, que tenga sentido, ¿no? Y que sepamos, o sea, que conozcamos la causa para poder defenderla, porque no se puede defender lo que no conocemos. Entonces, nosotros tenemos que saber que las Malvinas son argentinas por una cuestión de derecho internacional, por una cuestión de historia, por una cuestión de geografía. Si me preguntan por qué las Malvinas son argentinas, bueno, en cuanto al derecho internacional tenemos la resolución 2065 de diciembre de 1965 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce por primera vez en la historia, después de la usurpación británica en 1833, recién en 1965 la comunidad internacional reconoce de que hay una disputa de soberanía entre dos partes, que es el gobierno argentino y el gobierno británico. Además, en esa resolución dice que Malvinas es un caso pendiente de descolonización. Recordemos que el proceso de descolonización comienza luego de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de debilidad de los principales imperios coloniales. Perdóname, cuando hablamos de descolonización, el término descolonización, bueno, obviamente refiere a colonizar, me hace acordar estoy hablando del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que ahí eran colonias, o sea, cuando vos decís descolonización, estamos hablando de ese término de colonizar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es un anacronismo tener casos de colonialismo en el siglo XXI. Claro, pero por eso hay que asociar lo que pasó con Islas Malvinas al colonialismo. A eso voy. Sigue siendo un caso colonial. Claro. El gobernador lo elige la reina, parte de la asamblea legislativa la elige el gobernador elegido por la reina. Es un caso de colonialismo en donde, bueno, en 1960 sale una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 1514, que dice que hay que poner fin al colonialismo, y producto de la presión internacional, estos imperios, tanto Gran Bretaña como Francia, empiezan a desligarse, empieza todo ese proceso de desprenderse de sus colonias en África, en el sudeste asiático. Y 5 años después, en 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas se expresa sobre la cuestión Malvinas. Reconoce que hay una disputa, reconoce que es un caso pendiente de descolonización, pero dice, Malvinas es un caso particular. ¿Por qué? Porque los procesos de descolonización que se venían dando hasta el momento eran en base al principio de autodeterminación, que es un principio del derecho internacional. Entonces, los pueblos... Eso, ¿podés explicar qué es el principio de autodeterminación? Claro, básicamente lo que te dice Naciones Unidas es que para ser beneficiario del principio de autodeterminación, o sea, para que vos como sociedad puedas decir, mirá, yo quiero independizarme porque estoy siendo sometido, estoy siendo sojuzgado por una potencia imperial colonial, me quiero independizar, bueno, pero tenés que cumplir ciertos requisitos que la población de Malvinas no los cumple. Y eso es lo que quedó asentado en esa resolución 2065, que es el principal argumento que tiene Argentina, porque dice que se van a tener en cuenta a la hora de negociar la cuestión de la soberanía, se van a tener en cuenta los intereses de los habitantes y no los deseos. Es decir, se va a respetar sus costumbres, su cultura, su propiedad privada, etcétera. Pero el deseo de decir yo no quiero pertenecer a Argentina, por ejemplo, si tenemos que ser explícitos, eso es un deseo, no un interés. Totalmente. Entonces, claro, el principio de autodeterminación entonces sería que una sociedad, un pueblo pueda elegir independizarse o pertenecer a, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es una población autóctona, no es una población originaria. O sea, no se cumple ese requisito. No se cumple el principal requisito. ¿Por qué no nos explicás que eso, recién lo contaste bárbaro, por qué no es una población autóctona? No es una población autóctona la población que vive en Malvinas porque las Provincias Unidas del Río de la Plata habían tomado posesión en 1820 de las islas. David Chewett era un marino estadounidense, pero al servicio de las Provincias Unidas, toma posesión con una fragata que se llamaba Heroína y desembarca en las islas en nombre del gobierno rioplatense, iza la bandera celeste y blanca, y desde ese momento se produce la toma de posesión formal por parte de las provincias del Río de la Plata. Pero bueno, ya desde la Revolución de Mayo, Saavedra había firmado 5 días después del 25 de mayo, el 30, firmó
una especie de decreto en donde se hacía cargo administrativamente de las islas. O sea, ya se las tenía en cuenta. Incluso hay cartas de San Martín que dice que para la campaña de cruzar los Andes había que traer presidiarios de Patagones, Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, y de Malvinas. O sea, ya el propio San Martín sabía de la existencia. Y bueno, además hay un principio del derecho internacional que te dice que como poseías, seguirás poseyendo. El uti possidetis, que es bajo el principio en el cual utilizaron todas las ex colonias españolas en Sudamérica para independizarse. Entonces, como España tenía posesión y las islas formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, desde 1776 hasta 1810, y después de 1810 de la Revolución de Mayo, Saavedra ya tenía conocimiento y administra las islas. 1820 se toma posesión y comienza todo un proceso de establecer una población permanente en las islas. Entonces ahí se hacen varios actos de soberanía por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se entregan concesiones de tierra. En 1829 se crea la Comandancia Político-Militar de Malvinas y se designa a Luis Bernet, que era un empresario, como comandante político-militar. Y Luis Bernet se instala en las islas con su esposa María Sáez, que María Sáez escribió todo un diario personal que hoy en día es utilizado como otro argumento argentino, porque ahí está toda la descripción de puño y letra de parte de ella. Y hoy en día hay descendientes de Luis Bernet, sus tataranietos, que acompañan a diplomáticos argentinos al Comité de Descolonización a reclamar. Que esos son argentinos. Sí, creería que sí, no estoy seguro. No, está bien. No, pero lo que digo es, cuando vos hablas de una población que no es autóctona, eso es lo que vino después. Perdón, sí, me fui por las ramas. No, pero que está perfecto, porque vos ahí arrancás desde donde las Malvinas son consideradas territorio argentino. O sea, claro, si vamos hasta la Revolución de Mayo, y en la Revolución de Mayo ya se estaba teniendo en cuenta ese territorio. Sí, a ver, las Malvinas pertenecían al dominio español durante la época colonial del virreinato, por una cuestión de sucesión de estados, invocando el uti possidetis, que es el principio de como poseías seguirás poseyendo, que es el que invocaron todos los estados independientes. Las Malvinas pertenecen a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después se toma posesión efectiva, se crea la Comandancia Político-Militar en 1829, se establece una población permanente en las islas, y uno de los objetivos de establecer una población permanente ahí era que Luis Bernet controlara las aguas adyacentes a las islas, para que no haya buques extranjeros. Bueno, pero por eso, ahí tenés entonces la población autóctona. Esa es la población autóctona. Son los primeros pobladores, claro. Los primeros pobladores eran argentinos. Totalmente. Bien. Río Platense, si queremos ser más técnicos, porque si tenés un inglés te va a decir Argentina no existía, bueno, pero era en Río Platense. Está bien, capo, está bien, capo. Claro. Sí. Está bien. Tenías incluso guaraníes, charrúas. Claro. O sea, como mínimo es latinoamericana. Totalmente. No, claro, o sea, eso voy, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasó fue que en 1831, si no me equivoco, a finales de 1831, Bernet apresa un buque estadounidense que estaba pescando en aguas que eran adyacentes a Malvinas. En esa época se comercializaba mucho los lobos y los elefantes marinos, se utilizaba mucho su piel, se utilizaba para un montón de cuestiones y eran muy buscados. Y bueno, Bernet apresa a esa fragata que estaba pescando en aguas de manera ilegal y enjuicia a su tripulación. Bueno, el gobierno estadounidense protesta ante el gobierno argentino. A finales de 1831 fue el bombardeo de la USS Lexington, un buque estadounidense que se sintió ofendido el gobierno estadounidense por la acción de Bernet y bombardea el asentamiento argentino en Malvinas. Eso fue a finales de 1831. Obviamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires protesta diplomáticamente, pero bueno, ya los habitantes de ahí, muchos volvieron a la Argentina continental. Y bueno, ese fue el trabajo sucio que hizo Estados Unidos, de bombardear y saquear a las personas que vivían ahí. Y recién el 3 de enero de 1833, en un contexto bastante convulsionado en la propia Buenos Aires, producto de la transición entre el gobierno de Balcarce y de Rosas, llegan un buque, creo que era el buque Clio, británico, y bueno, desaloja por la fuerza a las autoridades. Y bueno, inmediatamente Manuel Moreno, que era el hermano de Mariano Moreno, que era embajador argentino en Londres, protesta diplomáticamente entre el gobierno británico, y ese ya es un primer precedente que tenemos. Y bueno, hubo un acuerdo entre
los sectores nacionales de protestar. Fue una política de Estado desde 1833 hasta la actualidad, por eso... Que ahí en 1833 pusieron ingleses ahí, por así decirlo. Si tenemos que resumirlo de una manera muy básica. Ahí venimos, claro, a la primera pregunta que decimos, claro, la corona británica empezó a modificar la demografía de las islas a través de la política migratoria y empezó a traer hacia las islas colonos británicos. Y bueno, y hoy en día se escuda en eso. Dice, yo no me siento a negociar nada porque quiero que se respete el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, cuando Naciones Unidas te dice que no le corresponde porque no es una población autóctona. Y Naciones Unidas te dice que no le corresponde. Sí, O sea, no es que vos lo estás, no es que es tu opinión sobre... Totalmente, no lo digo yo, no lo dice el gobierno argentino, lo dice la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue una resolución votada por mayoría, que lo tenía anotado acá, pero era abrumadora, en diciembre de 1965, gracias al alegato Ruda, que un diplomático argentino, José María Ruda, en 1964 había hecho una presentación, y en base a su presentación logró que en el texto de la resolución se pusiera que se tengan en cuenta los intereses, pero no los deseos de los habitantes. Y eso fue una victoria diplomática tremenda. Pero entonces, a ver, te voy a hacer la misma pregunta que te hice cuando estábamos recién antes del programa, porque me parece que es una pregunta que está bueno responderla al aire, ¿no? ¿Quién respeta el derecho internacional entonces? Porque si el derecho internacional te dice, no, mirá, no te corresponde, y vos lo seguís haciendo, y bueno, yo ¿qué pasa ahí? Te respondí que la fuerza es el derecho de los poderosos, o sea, y los británicos se escudan en la fuerza, ellos son parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente, tienen asiento permanente junto con China, con Estados Unidos, con Francia, tienen poder de veto. Lo que pagan ellos es un costo político, la comunidad internacional acompaña mayoritariamente el reclamo argentino. Y el derecho internacional hay que entender que es un derecho descentralizado. O sea, los estados son soberanos y por encima de los estados no tenés una autoridad supranacional que te obligue. No, claro. No es como el derecho interno, que vos cometés un crimen y tenés un tribunal y una policía para efectivizar por la fuerza. Sí, tenés la violencia legítima del Estado, que sería la policía, y después tenés también las leyes, la Constitución, el Poder Judicial, que te permiten. Claro. Está perfecto. Pero entonces vos, o sea, el derecho internacional te dice que ya de entrada, por ejemplo, no tenés población autóctona. No lo tenés. Y te dice que es un caso de descolonización que está pendiente. Claro. Por eso forma parte del Comité de Descolonización que pertenece a las Naciones Unidas, en donde hoy en día hay 17 casos pendientes de descolonización. A ver, ¿por qué no nos contás acerca de uno de esos casos pendientes de descolonización? Así por lo menos podemos contextualizar la situación de Malvinas en un contexto internacional, ¿no? A ver, ¿con qué se compara en el mundo? Sí, bueno, lo que se me viene a la cabeza es lo que pasó entre la República de Mauricio con el archipiélago de Chagos, que es... No voy a hacer el chiste que dicen. No lo voy a hacer. La República de Mauricio, ¿dónde queda? No quiero. Voy a hacer el chiste. Es una isla en el Océano Índico, sí, cerca de la costa de África. Bueno, hay una isla que se llama Diego García, que fue también una práctica similar por parte del gobierno británico de... Ah, son los ingleses también. Sí, está bien. De tomar por la fuerza. Siguen echando las bolas. Tomar por la fuerza es el modo de operar que tienen ellos, es decir, tomar por la fuerza, expulsar a las legítimas autoridades y, a ver, suena feo implantar población, pero de alguna manera fomentan la migración de colonos. Ahora, qué loco, ¿no? Te saco un poquito del tema, pero qué loco, viste, que los ingleses no quieren estar en la Unión Europea, ¿no? Pero quieren tus territorios, ¿no? Es como que quiero ser independiente cuando a mí me conviene, o sea, la única independencia que vale es la mía. Sí. ¿No? El único derecho a la elección que vale es el mío, porque el tuyo la verdad que no me interesa un poco. Sí, lo que pasa ahí son muchos intereses geopolíticos que juegan. Cuando los ingleses usurpan las islas en 1833, lo que estaba en juego ahí era, o sea, ellos querían tomar posesión de las islas para poder controlar militarmente el Atlántico Sur y para controlar militarmente el Estrecho de Magallanes, que era el único paso interoceánico natural en esa época entre el Atlántico y el Pacífico. El comercio era todo marítimo en el siglo XIX y entonces vos controlabas ese punto estratégico y bueno, tenía cierta ventaja. Claro. Y bueno, además de una serie de colonias que tienen
que están ahí en el Atlántico Sur, la isla Ascensión, la isla Santa Elena, como que si uno mira el mapa conectan. De hecho utilizaron la isla Ascensión como base de operaciones durante el conflicto en el 82. Hacían escala ahí, las tropas primero pararon en Ascensión y después fueron a Malvinas. Pero bueno, cuando hablamos de Malvinas tenemos que entender que es Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Eso sería la cuestión Malvinas. Cuando nos referimos a cuestión Malvinas estamos hablando de todas esas islas, que es un territorio enorme, más si le sumamos las millas náuticas alrededor. Y además de eso, hoy en día, bueno, primero que tiene proyección antártica, entonces por eso es importante Malvinas. Tenemos un pedazo de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. ¿Podés explicar rápidamente Sí. qué es la proyección antártica? La proyección antártica significa, en criollo, que hoy en día el Reino Unido está reclamando una porción de la Antártida, que casualmente es la misma que reclama Argentina, en base a su dominio de facto sobre Malvinas. Entonces Ok. dice, a mí me corresponde este pedazo de la Antártida porque las Malvinas son Inglesa. según ellos. Según ellos. Sí, No lo digamos ni en chiste, ¿no? Pero, no, porque según ellos, aclaro, claro. así no puede hacer el recorte. Según ellos, como las Malvinas son de ellos, según Claro. ellos, se sienten con derecho a pedir un pedazo de... Un pedazo de la Antártida, que los reclamos de soberanía sobre la Antártida están congelados por el Tratado Antártico firmado en 1959, que congela los reclamos de soberanía hasta el 2048, en donde dice que el continente antártico es un continente de paz, de cooperación, de investigación científica, de ambientalismo y de turismo. Claro, y si vos, o sea, si la Argentina puede pedir ese pedazo de Antártida porque las Malvinas son argentinas. No, en realidad, a ver, por cuestiones geológicas, Argentina reclama un pedazo de la Antártida porque la Patagonia está unida geológicamente, es decir, la cordillera de los Andes se hunde en el océano y vuelve a ascender en la Antártida, lo que se conoce como Antartandes, o sea, hay una especie de cordillera de los Andes. Chile también reclama su pedazo antártico, un pedazo del reclamo chileno se superpone con el argentino, pero los británicos reclaman el pedazo tanto de los chilenos como de los argentinos. Quieren toda la torta. Van por todo, ¿no? Van por todo. Van por todo. Australia y Nueva Zelanda también reclaman un pedazo por una cuestión geográfica de contigüidad, o sea, están cerquita de la Antártida y ellos dicen que le corresponde y bueno, son miembros de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth. La reina Isabel es gobernante en Australia y en Nueva Zelanda, es la reina. Canadá también. En Canadá también. Tiene las narices. Sí. Y bueno, por eso es importante esto, ¿no? Conocer la causa Malvinas, la importancia, porque en 2048 se vence el Tratado Antártico y bueno, a ver, lo que te hace el tratado es que ningún país pueda desplegar tropas, ningún país pueda ejercer actos de soberanía, se le llama, sobre el continente blanco, porque es un territorio de paz. Claro, 2048 se vence, puede pasar cualquier cosa. claro, te puede agarrar un Putin que se quiera apoderar de la Antártida o puede ser que volvamos a lo mismo, que sea de paz, de investigación, de whatever. Puede ser que se renegocie Puede ser. por 100 años más, no se sabe. Claro, las posibilidades económicas que hay ahí también. Claro, la reserva de agua dulce más grande del mundo y bueno, no hay indicios, pero se supone que es tremendo la cantidad de hidrocarburos, de minerales que hay ahí, es increíble. Una guerra es poco, te quedas ahí, ¿no? Claro, Me gustaría después darte un poco de freestyle para que vos hables de un poco de lo que a vos te parece importante que nos quede y demás, pero prefiero dejar el final del programa para eso, para que si alguien llega tarde y demás se quede con lo que vos considerás que es lo más importante. Sí. Pero en el medio tengo varias preguntas para hacer. Si ustedes tienen preguntas, muchachos, bombardémoslo porque la idea es esa. ¿Qué es lo que hace Argentina como Estado respecto del reclamo de las Islas Malvinas? Te lo pregunto porque tal vez uno dice, bueno, no, sí, mucho reclamo, mucha manifestación, pero el Estado activamente no hace nada. ¿Hace algo el Estado argentino respecto de eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo maneja? Vos hablas del derecho. Vamos por ahí. bueno, a ver, la causa Malvinas tiene jerarquía constitucional después de la reforma del 94, entonces la disposición transitoria primera dice que es un derecho imprescriptible e irrenunciable por parte del Estado argentino, entonces el gobierno que venga, del color político que venga, va a tener
que reivindicar la soberanía argentina sobre Malvinas y llamar al diálogo a los británicos. De hecho, lo han hecho todos los gobiernos. Después sí podés notar ciertos matices entre diferentes gestiones. Desde 2003 la cuestión Malvinas fue uno de los principales ejes de la política exterior argentina, y ahí fue donde se dio el gran avance. O sea, que en pocos años se logró el apoyo de la totalidad de Latinoamérica, es decir, todos los países integrantes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que son todos los países del continente americano menos Canadá y Estados Unidos, apoyan a la Argentina, incluso países del Caribe que eran ex colonias británicas. La Unión Africana, que son 54 estados, apoya a la Argentina. En 2014 se consiguió el apoyo de 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como China y como Rusia. Entonces, fue muy activo durante esa época la reivindicación de soberanía y la búsqueda de apoyos internacionales, y se puso sobre la mesa también el reclamo. Se creó el Museo Malvinas el 10 de junio de 2014 para concientizar a las nuevas generaciones. Hay muchos chicos de primaria que van de excursión al museo y es impresionante. Yo he ido un par de veces. ¿Dónde está ese museo? Está dentro de la ex ESMA, o sea, de la Escuela Superior Mecánica de la Armada, donde está el Museo de la Memoria, porque simbólicamente forma parte todo de lo mismo. Y perdón, en Avenida del Libertador. Sí, cuando ya decís la ESMA ya. Sí. Ya sabemos todo dónde es. Gonzalo, vos el fin de semana estuviste en otro museo de Malvinas, ¿no? Sí, en el Museo de Malvinas de Quilmes. Es un museo que anteriormente era los veteranos de guerra de Quilmes, se juntaron hace ya desde que terminó la guerra. Ellos en Quilmes tenían un centro, que era algo así, eran organizaciones, era una organización, un lugar donde iban y se juntaban y daban, los primeros años se juntaban a darse apoyo porque el Estado no les brindaba ningún tipo de atención, más que nada médica y psicológica. Entonces los primeros años la función del centro de veteranos era especialmente esa. Con el paso de los años, lo que terminó pasando es que ellos se consideran hermanos, ya que vivieron esa situación, ¿no? Entonces son un gran grupo de contención, ¿no? E incluso durante muchos años iban cayendo, ¿no? O sea, iban yendo poco a poco porque muchos querían desligarse de ese pedazo de su historia. Claro. Porque por las situaciones traumáticas que pasaron. Entonces, y lo que hace, por ejemplo, hace 2-3 años se creó este museo, pero anteriormente lo que hacían era solamente se juntaban en fechas patrias, como es el 9 de junio, que es fue una batalla muy importante, el 14 de junio, que es el fin, el 2 de abril, se juntaban en diferentes fechas, y lo que hicieron ahora todos estos veteranos después de muchísimos años es, en Quilmes hay un barrio de veteranos, que son 3 manzanas aproximadamente, queda sobre la calle Joaquín B. González a la altura del 3800, 3900 y 4000, y ahí les dieron 3 manzanas para casas de veteranos. En la esquina de cuando empieza luego de la avenida, que es el 3800, en la esquina hay un museo de veteranos, que en realidad no es oficial como el de la ESMA, sino que es todos los veteranos de Quilmes juntaron cosas que tenían ellos, balas, pistolas no, pero balas, cartas, hasta cañones. Hay cañones, sí, hay un auto militar, ropa que usaron, fotos, y nada, en el museo vos entrás y podés ver todas las cosas que donaron los veteranos, para que luego se haga el museo. Es un museo que lo crearon los propios veteranos. Buenísimo. Buenísimo la iniciativa. Claro. Che, Manu, ¿a vos qué te genera todo esto? Porque yo sé que vos, Gonzalo, el padre veterano, Salvador es alto licenciado en Relaciones Internacionales. Nos dimos cuenta.
Vos te haces el palo del marketing. ¿Qué te genera, por ejemplo, escuchar esto que decía Salvador, que desde el 1833, tipo, se te metieron ingleses en una isla? En el patio de tu casa. En el patio de tu casa, que Gonzalo, amigo nuestro de hace un montón, que te cuenta esta cosa. ¿Qué te genera vos como ciudadano, como un pibe más? La verdad que Malvinas es algo que tenemos muy presente todos desde chiquitos mismo, ¿no? Desde el colegio, que se habla del tema, se estudia y demás. Y, o sea, obviamente me genera bronca e impotencia, porque uno ve todos los hechos que hay y uno dice y piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy, en 2022, no sean argentinas, ¿no? Y dice, pero con tantos argumentos, ¿no? No es solamente por creencia o por capricho, ¿no? Y algo que me parece genial que hablamos al principio, ¿no? Que es súper importante conocer las causas de por qué es que son argentinas. Y no solamente son argentinas porque son argentinas y que así claro, porque me pintó. Suene, ¿no? Claro, porque son argentinas. Como dicen los ingleses, más o menos. Porque así nos dijeron, ¿no? Es que eso es muy importante, porque no es un patriotismo ciego. Claro. Tiene toda una... Claro, tiene todo algo de fondo que lo demuestra por todos lados, y que está buenísimo este tipo de charlas para ver todo lo que hay detrás. Y no es solamente son argentinas porque son argentinas. Tienen todo un fundamento real. Un montón de argumentos, y es muy común en las fechas, el 2 de abril, ver que todos compartimos la foto, 2 de abril, Malvinas Argentinas, y nos acordamos de eso. Bueno, a mí me pasó eso, hablando un poquito, ¿no? de tu ámbito, ¿no? A mí me pasó que, por ejemplo, abrí WhatsApp y tipo todos los estados de WhatsApp de la gente eran todos de Malvinas. Claro. Todos, tipo era la foto de las islas, tipo el logo, ¿viste? El que tenés vos ahí en la remera. Sí. El logo de las islas. Poné en la cámara. Ahí se ve igual, ahí se ve bárbaro. Y me pareció rarísimo, porque aparte gente que tipo que yo tengo en WhatsApp que tipo nada que ver, ¿no? O sea, que gente con la que vos hablás, no sé, de cosas de la vida, y de repente 2 de abril, pimba, te ponen eso y decís, mirá qué interesante, ¿no? El flash. Que también digo que también es, o sea, está genial la parte de decir, qué bueno que todo lo podamos sentir de la misma manera, pero también está genial poder encontrar a alguien como Salvador, que sepa tanto y poder escuchar con más detalle los argumentos, claro. Y para después también, o sea, hablarlo entre personas cuando, o sea, no tan solo en estas fechas, sino en sí, ser conscientes de tanto argumento. Ahí va mi próxima pregunta, y en verdad tengo 2 para hacerte, pero tenemos 15 minutos. Ya avisamos que este programa tenía que durar 2 horas. Pero bueno, Manuel dijo recién que hay muchos argumentos. ¿Por qué no nos enumerás los argumentos, o sea, por arriba, ¿no? Tipo los titulares? ¿Cuáles son los argumentos para decir que las Malvinas son argentinas? En primer lugar, porque pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Entonces, como eran españolas, son argentinas, porque heredamos esos territorios por el principio del uti possidetis. Los ingleses tienen su propia línea argumentativa y dicen que ellos fueron los descubridores. Los españoles dicen que la descubrieron ellos en 1520. Hay toda una disputa, pero la documentación está. Y además no basta con solamente descubrirlo, tiene que ser terra nullius, se llama, o sea, tierra deshabitada. Hay toda una disputa. Lo cierto es que el Reino Unido reconoció la soberanía española en la época virreinal, pero perdón, no me quiero ir por las ramas. Otro argumento es, la historia. Otro argumento es la toponimia. Bueno, ahí viene un caso de un malvinense. ¿Qué es la toponimia? La toponimia, los accidentes geográficos, Sierra, Monte, Río, que tiene nombre o tenía nombre en español. Y hay un caso de Alejandro Betz, un malvinense. Alta historia esta que va a contar Salvador, me prestan atención, alta historia. Dale. Malvinense que se nacionalizó argentino. Que él, 4ª generación de isleños, los padres y los abuelos anglo-escoceses. Y él trabajaba de peón rural en Malvinas. Y le llamaba la atención que el nombre del pelaje de los caballos tenía nombre en español, la toponimia, o sea, la geografía también en español. Entonces empezó a preguntar, le llamaba la atención por qué era el nombre en español, y le decían que era por los primeros habitantes de las islas. Había una también que contaste que en vez de che, como decían... Hay un modismo de los isleños que dicen chey, me parece. Chey en vez de che. Una cosa así. Medio argentino-chileno. Claro. Sí, ¿no? Una cruza. Una mezcla. Una cruza. Hay una especie de zorro malvinero que se extinguió. Pero los primeros pobladores, que muchos venían de la zona del litoral, que hay un animal parecido que le llamaban guarrá o algo así, y los ingleses le decían, los isleños le decían guarrá
a ese zorro malvinero, que se extinguió a finales del siglo XIX, pero vos fíjate cómo se fue heredando todo. Es otra evidencia también. Bueno, volviendo a Alejandro Betts, B larga, E-T-T-S, es el apellido, búsquenlo, es una historia muy interesante. Y él empezó a averiguar por su cuenta, después se recibió de historiador, pero a través de la historia se dio cuenta de que las Malvinas le pertenecen a Argentina por argumentos jurídicos. O sea, fue un malvinense que se puso a estudiar Sí, la historia de su lugar de su lugar, y se dio cuenta que, o sea, sí se dio cuenta que su lugar le pertenecía. Argentina, y él lo empezó a decir y bueno, quedó muy mal visto. Imagínense, la comunidad malvinense son menos de 3.000 habitantes, una Claro. comunidad muy chiquita, muy cerrada, con este sistema colonial que te excluye si vos no pensás lo mismo. Y bueno, terminó siendo asesor del gobierno argentino en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Escribió varios libros. Hay un libro que publicó la Embajada Argentina en Londres en 2014 que se llama Malvinas Matters, o sea, Malvinas Importa. Y un capítulo lo escribió él contando su historia familiar. Bueno, es muy interesante también para saberlo. También hay personas que viven en la Patagonia, hay de la comunidad galesa, en Chubut, por ejemplo. Sí. Hay un pueblo, todo. Hay un pueblo. Sí, bueno, muchas ciudades de Chubut tienen nombre en galés por la comunidad galesa y bueno, hasta es muy puro la lengua celta, creo que es, o galesa en ese territorio. Sí, celta. Se mandan a hacer traducciones ahí por la excelencia, por la pureza del idioma, o sea, se ha preservado. Y hay una persona que me anoté el nombre que se llamaba Raúl McBurney, que él es chubutense, fue intendente de Gaiman, me parece, es una ciudad de ahí de Chubut, integrante de la comunidad galesa, y también junto con Alejandro Betts participaban de estos comités de descolonización con diplomáticos argentinos que iban a reclamar para que los isleños vean que se podían integrar a la sociedad argentina y que se le iban a respetar su lengua, Claro. todos sus derechos. Sus intereses. Sus intereses, como dice la resolución 2065, Tal cual. como la comunidad galesa en Chubut. Y bueno, también a modo de colación es interesante saber que luego de la resolución 2065 hubo un periodo entre el 66 y el 82 en donde hubo negociaciones por la cuestión de soberanía de las islas. Hubo varias idas y vueltas. Pero bueno, quiero ser exacto, pero hubo varias propuestas, una especie de retroarriendo, una especie de condominio, es decir, de administración conjunta. Se había también ofrecido, había una especie de acercamiento por parte del gobierno, del Estado argentino, para que los isleños dejen de desconfiar. Y bueno, a finales de los 60 y principios de los 70 en las islas empieza a funcionar YPF, que era estatal, empieza a funcionar Gas del Estado, empieza a funcionar LADE, que era la aerolínea de bandera, Líneas Aéreas del Estado. Empiezan a ir maestras de castellano, ¿Eso en qué época fue? fines de los 60, principio de los 70. ¿Y cómo es que llegamos? Vos hoy nos contabas que, por ejemplo, un argentino no puede comprar una tierra, una casa en Malvinas. ¿Cómo es que pasamos de eso al no poder comprar una propiedad Porque eso, si yo voy a Estados Unidos, me dejan comprar. Claro. Si yo voy a Inglaterra, me dejan comprar. ¿Por Sí. qué en Malvinas no puedo? Y eso fue después de la guerra, después del 82. Pero bueno, hubo un gran acercamiento entre el 66, después de la resolución, en donde hubo varias propuestas, ninguna se logró concretar, por una cuestión también de lobby, de presión de ciertos sectores muy conservadores dentro de la propia política inglesa y de los isleños. Cuando hablas dentro de la propia política inglesa, ¿cuál es el beneficio que tiene Inglaterra? O mejor dicho, ¿qué beneficio tendría el Estado Nacional argentino de recuperar las Malvinas? Más allá de el flash y el valor simbólico y cultural y que bueno, que es tipo las Malvinas son argentinas y ahora efectivamente son. ¿Cuál sería ese beneficio que tendría el Estado Nacional argentino? Que te la puedo preguntar a otro lado. ¿Qué es lo que está protegiendo el Reino Unido ahí entonces? Bueno, el Reino Unido tiene una base militar Ok. en Malvinas, la base más grande, que es una base de la OTAN, ni siquiera es del Reino Unido, o sea, la utiliza la organización del Tratado del Atlántico Norte, están dentro de las Malvinas,
y eso es una amenaza para la seguridad regional. El Atlántico Sur es considerado una zona de paz. Argentina no está en la OTAN. No, la OTAN es una alianza militar creada en el marco de la Guerra No, por Fría. eso. Entonces te ponen una base de la OTAN ahí al toque Claro. y te la tenés que fumar. La utilizan como... Sí. Pero ahora estoy con Rusia. Ah, no, mentira. Bueno, un poco es lo que le rompía las bolas a Putin, ¿no? Y bueno, Que le ponían base de la OTAN todo alrededor. pero eso es geopolítica, o sea, Sí, bueno, los pero- tipos tienen una base ahí. Eso es una amenaza no solo para la Argentina, sino para toda Latinoamérica, porque tienen capacidad de lanzar misiles balísticos con alcance hasta la ciudad de San Pablo. Entonces, O sea, desde Malvinas a San Pablo. sí. Toma. Es una amenaza también porque el propio embajador británico ante las Naciones Unidas en 2012 reconoció que hay armamento nuclear en Malvinas y eso viola el Tratado de Tlatelolco, el Tratado de 1967 de América Latina como zona libre de armamento nuclear. Pero ¿cuántos tratados están violando Sí. hasta ahora? ¿Ya? Violan todo, no les importa nada, son impunes. Y eso es lo que pasa. Y, Porque, a ver, yo entiendo, no justifico, ¿eh? Yo entiendo que los tipos quieran proteger su territorio, que digan, bueno, Malvinas son inglesas, me las quedo. Yo lo entiendo, no lo justifico, me parece que... Pero no importa lo que yo opine, lo que importa es cómo es. ¿Estamos? Ahora, de repente, hay un tratado que te dice que no puedes tener armas nucleares y tienen armas nucleares. Hay otro que te dice no podés hacer esto porque la población no, y van y lo hacen. No podés otorgar licencias licencias para de la pesca. exploración hidrocarburífera y para la explotación pesquera y lo hacen. ¿Cómo es eso? Contanos eso. Mira, tenemos 8 minutos, te los voy a dar todos a vos, pero contestame eso. ¿Cómo es eso el tema de la pesca, que no pescan los ingleses encima? Sino como que se lo alquilan. Claro, a ver, el gobierno ilegítimo de las islas otorga licencias de pesca y de exploración hidrocarburífera a empresas privadas extranjeras y depredan aguas que están en disputa y que Claro. violan también otra resolución, creo que es del año 1976, en que dice que se prohíben los actos unilaterales por parte de un gobierno en un territorio en disputa. Claro. Y además, unilateralmente, después del conflicto, durante la década de los 90, el Reino Unido ha ampliado las millas náuticas alrededor de Malvinas. Entonces, ahora son un total de, primero eran 3 millas náuticas alrededor de Malvinas que ellos consideraban como territorio propio. Después las ampliaron a 150 y finalmente las ampliaron a 200 millas náuticas. Y después hicieron lo mismo a fines de los 90 en Georgias del Sur y en Sandwich del Sur. Es otro acto unilateral que va en contra Claro. del derecho internacional. Lo que también llama mucho la atención es muchos grupos ambientalistas, muchas ONGs que, por ejemplo, el Reino Unido viene haciendo exploraciones petrolíferas en la cuenca norte de Malvinas desde 2010 y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y en enero tuvimos una movilización masiva en Mar del Plata. Porque Kicillof quiso explorar el Mar del Plata, se armó bardo. Claro. Entonces, ¿a qué intereses responde Greenpeace? Claro. Hay No, claro. Obvio, intereses ¿no? geopolíticos detrás del corporativismo verde Sí, no, anglosajón. Escúchame, te quedan 5 minutos. A mí me gustaría que hagamos 2 cosas. Me gustaría que los últimos 2 minutos vos los dediques a dejarnos lo que a vos te parece más importante de este reclamo, ¿sí? Así que pensalo. Pero antes te quiero hacer una pregunta que se la hago siempre a personas que están en algún tipo con algún tipo de causa que vale la pena, ¿no? ¿Qué puede hacer o cuál te parece que debería ser la actitud o qué podemos hacer como argentinos y argentinas, ciudadanos y ciudadanas de a pie que no conocemos de derecho internacional, que no somos licenciados en relaciones internacionales? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para, por así decirlo, no sé, ayudar? Pero ayudar es una palabra muy amplia, ¿no? Tipo, hacer algo. Es ser consciente de todo lo que está en juego, que no solo es el territorio de Malvinas, sino la proyección antártica, los recursos hidrocarburíferos, los recursos ictícolas, la militarización del Atlántico Sur, que es una amenaza para toda Latinoamérica. Concientizarnos de eso, entender, conocer la causa para poder defenderla, presionar también a los sectores políticos para que Malvinas siga siendo una causa nacional. O sea, está consagrado en la Constitución, pero hubo gobiernos que no les significó o no hicieron demasiado por la cuestión Malvinas. Sin ir más lejos, lo han sacado de los billetes, del billete de 50 pesos.
A ver, convengamos que el billete de 50 pesos ya salió, ¿no? ya casi no existe, pero Ya no existe el billete de 50 pesos. pero ¿no? a modo simbólico. Pero entiende, sí, reemplazar los próceres y una causa nacional y latinoamericana como Malvinas con animales es una forma de borrar la memoria de los pueblos, porque quien no conoce la historia no puede proyectar un presente y mucho menos un futuro. No, eso es el principio fundamental de la sociología, lo dijo Augusto Comte, que conoce el pasado contra el futuro, ¿no? Totalmente. Entonces, no quieren hablar de historia tampoco quienes no pueden contarla. Claro. También es eso. Y entender también que la ley Gaucho Rivero, una ley provincial de Tierra del Fuego, Antártida, Malvinas y Atlántico Sur, es el nombre de la provincia de Tierra del Fuego. Las Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, y salió una ley provincial que se llamaba Ley Gaucho Rivero en 2010-2011, en donde no se permitía el amarre de buques que vinieran de Malvinas en ningún puerto provincial. Luego, a través de la reforma de la ley de pesca y de la ley de hidrocarburos, esa ley se nacionalizó, entonces ningún buque que pasaba por Malvinas podía hacer escala en ningún puerto argentino. Y producto de la diplomacia argentina y de que fue un eje de la política exterior desde 2013 en adelante, en 2011 se logró que todos los países de Sudamérica adhieran a esa ley. Entonces ningún barco que venía de Malvinas podía hacer escala ni en Brasil ni en Montevideo. ¿Qué pasó? Le empezó a escasear la verdura, Claro. la fruta. Muchas empresas no querían ir a Malvinas porque no podían hacer escala, y eso se levantó en 2017. Entonces es muy difícil construir y juntar apoyos a nivel diplomático contra una potencia. Sí, Vos tenés países como Argentina que se la juegan, o sea, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, y que después en un cambio de gestión hacen todo lo contrario, te deja muy mal parado como obvio. Estado. Y escúchame, Salvador, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué es lo que para vos, si todo tu programa se reduce a 2 minutos, dale para adelante? Que Malvinas es una causa justa, hay que conocerla para poder defenderla, y la verdad es que hablé demasiado, no sé, hay muchos argumentos jurídicos, históricos, geográficos, porque las Malvinas están dentro de la plataforma continental submarina sudamericana, la separan el mar argentino, que tiene una profundidad de 300 metros, si las aguas bajaran, las islas quedarían pegadas a la Patagonia por una cuestión. Están a más de 12.000 kilómetros de Londres, hace falta mirar un mapa para tener sentido común, Claro. y decir esto me suena raro que sean inglesas. Un toque, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, a mí me tocó conocer en la facultad un compañero que era francés, por ejemplo, y él me preguntaba, y en inglés hablábamos, porque no hablaba español, y que a él le llamaba la atención que había tantos carteles que decían Malvinas Argentinas, y me dice, ¿por qué reclaman eso si eso es de Gran Bretaña? Claro. No, Pará, Franchute. digo, ¿cómo? Francés tenía que ser. Andá a comer un croissant. Y entonces le empecé a contar, imagínate en inglés, me costó un toque, vos me conocés cómo hablo en inglés, y bueno, él me contaba que en la primaria y en la secundaria les enseñan eso. O sea, y bueno, otra cosa que se me viene a la cabeza hablando de la enseñanza es que Alejandro Betz, el malvinense que se nacionalizó argentino, contaba que en Malvinas te enseñan, o por lo menos a él le enseñaron la historia desde 1833, desde el momento de la usurpación para adelante. No le enseñan la historia que hay detrás. Así cualquiera. Claro. Y bueno, como que hay un régimen muy... Un mini Gran Hermano fue eso, tipo, Claro. no hay para atrás. Esto no te lo cuento. Sí. Che, y para cerrar el programa, tenés que dar una clase universitaria, me contaron. Sí, política exterior latinoamericana vinculado a la causa Malvinas, porque Malvinas no solo es una causa nacional, sino que es una causa latinoamericana, viene de la mano el sueño de los libertadores de Sudamérica, Simón Bolívar desde el norte, San Martín desde el sur, que se encuentran en Guayaquil. Tenían diferencias, pero los dos coincidían en que había que crear una federación sudamericana para no volver a caer en el colonialismo luego de la derrota de los realistas. Y viene de la mano. Si uno analiza a lo largo de la historia cuáles fueron los gobiernos que hicieron más por la unidad regional, fueron los que también hicieron más por la causa Malvinas, y viceversa. Los que hicieron menos o los que más hicieron por la desunión regional fueron los que menos hicieron. reclamaron Malvinas, especialmente los golpes de Estado, las dictaduras. Así que bueno, es estas cosas... yo sé que las cosas son buenas porque terminan, pero hay cosas que no tienen que terminar. Tenemos que llegar al final del programa. Salvador, increíble, la verdad que siento como que te puedo hacer 16 preguntas más y que me las vas a contestar,
Después, si tenés ganas, te propongo que te escribas un artículo. Bueno, Si tenés ganas, sí. para la página web, para vocedigitales.net. Cuando tengas el artículo, si querés, lo escribís, nosotros lo subimos, así lo podemos compartir, porque me parece que es conocimiento. Vos dijiste educar y concientizar, y la verdad que sos la persona indicada para hacerlo. Así que cuando quieras escribirte el artículo, Bueno. nosotros lo subimos, lo movemos. Te felicito en que tengas que dar clases en la universidad, es un gran paso. Bueno, Gonza, gracias por el aporte. Una fiesta, Manu, gracias por tu aporte también. Enorme. Y bueno, a todos los que están escuchando, enormes gracias por estar acá, por compartir este momento con nosotros, que la verdad que significa un montón a nivel argentinos y argentinas. Y para los que no están escuchando, mañana lo vamos a tener en YouTube el programa. Y bueno, nada, Salvador nos prometió un artículo, ¿no? Lo prometió recién. Lo comprometemos. Lo comprometemos. Está grabado, está grabado. Así que será hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos. Shut